Muy bien, hablaremos hoy de los mormones. Así que... ¿Les compró el libro al final? Sí. Y justamente hablaremos del libro de Joseph Smith y de los mormones. Pero no sobre los principios y la doctrina, y la interpretación de la Biblia o las jerarquías establecidas, sino acerca de la curiosa forma en que nacieron los mormones y los primeros detalles de su historia, ¿no? Sin nada, en principio, por las persecuciones iniciales, que fueron hijas de dos circunstancias. La primera es que los mormones por un tiempo habían permitido la poligamia. Y la segunda es que se agrupaban en zonas poco pobladas y pasaban a ser mayorías peligrosas por razones electorales para los gobernantes que por ahí se sostenían en distintos condados con estructuras casi feudales. El fundador o profeta de los mormones fue Joseph Smith. El asunto comenzó en Palmira, que es un pueblo cercano a Nueva York, en 1820. Smith tenía 14 años y estaba leyendo la Epístola de Santiago. Y en una parte leyó: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y sin reproche le será dada. Y el muchacho se retiró a un bosque e hizo la prueba, le pidió a Dios sabiduría y tuvo una revelación celestial. Más tarde se le dijo que en verdad las visiones eran obra del demonio y que todas las revelaciones verdaderas habían terminado con los apóstoles. Fueron muy pocos, en verdad, los que le creyeron, y el caso quedó olvidado. Pero 3 años después, Smith tuvo una segunda visión. Esta vez, el enviado o la visión entró directamente a su dormitorio y dijo que era un mensajero de Dios, que se llamaba Moroni, que más bien parece un cobrador del Club Sarmiento, que no un ángel. Pero por ahí era efectivamente el del Club Sarmiento, pero bueno. Se le metió y le dijo que tenía un encargo que hacerle de parte de la divinidad. Y en aquella y en otras visitas, el Ángel Moroni se llamaba. ¿Qué tal, Ángel? Le explicó que el encargo consistía en dar a conocer un libro muy antiguo, escrito en planchas de oro, que había sido enterrado por el propio Moroni, hacía 1400 años. El lugar donde estaba el libro era el Cerro de Cumora, cercano a Palmira. Moroni le dio a Smith instrucciones para encontrarlo y algunos elementos para traducirlo, puesto que las planchas de aquel libro estaban escritas con caracteres extraños que eran, según explicó este hombre o este ángel, parecidos a los jeroglíficos egipcios. Bien. Para poder hacer la traducción, Smith recibió del ángel de Moroni 2 piedras mágicas llamadas Urim y Tumim, que otorgaban saberes idiomáticos. Muy bien, Joseph Smith encontró el libro, así que estaba efectivamente donde le dijo Moroni, e hizo su trabajo de traducción valiéndose de los conocimientos que le proporcionaron en forma perentoria las piedras Urim y Tumim. Dice el cronista que apenas lo hizo, el ángel Moroni se llevó las planchas originales. La historia revelada por Smith se refería a una familia que hacia el año 600 antes de Cristo, emigró de Jerusalén y hablaba de una conquista de América muy anterior a la española. Según parece, Lehi, L-E-H-I, era un hombre muy fiel a Dios y había sido advertido de la destrucción que sufriría Jerusalén bajo el reinado de Nabucodonosor. Pues la familia dirigida por Lehi construyó una embarcación y partió en ella. Navegaron hacia el oeste y así llegaron a un lugar de América. De esa familia se originaron 2 pueblos, los nefitas y los lamanitas. Los nefitas eran creyentes y seguían los mandamientos de Dios. Y prosperaron. Habían llevado consigo la historia de Israel, parte del Antiguo Testamento y otras narraciones
existentes en el momento de la emigración, a las que agregaron una crónica con sus propias profecías y notas históricas, progresos, guerras, desastres. No mantenían ninguna relación con su antigua patria, pero sí compartían la expectativa por la llegada del Mesías. Y la verdad es que después de su ascensión en Palestina, según consta en este libro, Jesús se presentó ante esta gente en América. Jesús enseñó a los nefitas lo mismo que predicó en Palestina. Y organizó entre ellos su iglesia y ordenó sus jefes. Así fue más allá de lo que... No, en verdad no. Entre los nefitas más ortodoxos estaba Mormón, que escribió una crónica del pueblo con materiales extraídos de su propia obra y otros anales. Mormón hizo grabar este relato en planchas de oro que confió a su hijo. ¿Quién era el hijo? Moroni, el de la Sarmiento. Se lo confió en víspera de la destrucción final de los nefitas a mano de los lamanitas, que eran los que no creían. Discúlpeme. Comunico a los oyentes, estoy bebiendo agua. Bueno, y estas eran las planchas que Moroni había enterrado en el monte de Cumora en el año 421 de nuestra era, y que 1400 años después fue descubierta por Smith. Smith supo que la primitiva iglesia formada por Jesús en Palestina y luego entre los nefitas se había corrompido. Todo eso decía él. Las ramas del cristianismo, con centro en Roma y en Constantinopla, habían experimentado una gran apostasía y por ende, ya que esa raíz era falsa, la Reforma, pese a que Smith creía que era un movimiento sincero, era solo una derivación de un error original. Creyó Smith que la iglesia original debía ser restaurada y empezó su misión. Dice, muy bien, vamos a restaurar la iglesia. Entre los granjeros vecinos y conocidos de Smith, había unos que creyeron, los que Smith le decía, unos vecinos, que le creyeron, ¿no? Y en el prefacio del libro del Mormón, aparece una declaración firmada por estos vecinos que certifican que han visto y palpado las planchas originales antes de que fueran retiradas por Moroni. El libro de Mormón, que había estado oculto por siglos, y que daba cuenta de la fe incorrupta, pues fue editado en marzo de 1830 en una pequeña imprenta de Palmira. Entre paréntesis, el dueño se negó a entregar los volúmenes hasta que no le garparan. Uno de los granjeros, Martin Harris, vendió parte de la granja para pagar los primeros 5.000 ejemplares. Y Smith, sus hermanos, sus amigos salieron a vender el libro de granja en granja. Recorrieron el estado de Nueva York, el norte de Pensilvania, y a un mes de la publicación, Smith y sus seguidores, que eran muchos, comenzaron a organizar una nueva iglesia. Y empezaron los problemas, tuvieron muchos problemas. A Smith lo llevaron en cana varias veces por celebrar reuniones callejeras que rompían el orden de Palmira y otras poblaciones vecinas. Entonces comenzó un lento éxodo, siempre hacia el oeste, que terminó, como sabemos, en Salt Lake City. Establecieron sus sedes en Ohio, en Missouri, y también en un lugar llamado Kirtland. Muchas personas visitaban Kirtland por pura curiosidad, pero algunos de esos curiosos se convertían y se quedaban a vivir allí, lo cual dividía familias, provocaba enconos contra los mormones. Además, los mormones compraban cada vez más tierras y terminaban por ejercer el dominio económico de los lugares donde se asentaban. Las comunidades funcionaban, en fin. Y le empezaron a tomar droga. En Missouri, los mormones fueron 25.000 y constituyeron el mayor grupo minoritario, discúlpeme. Ese potencial político fue el causante del primer estallido de violencia contra los mormones. En agosto de 1838 hubo elecciones y las autoridades acordaron que no se permitiría votar a ningún mormón. Así que ahí empezaron las proscripciones
de los mormones. Además está así, cuando los mormones fueron a votar, le dijeron, usted no vota, usted ya votó, no sé cómo era. Y se armó una pelea, qué sé yo. Se difundió el rumor de que en aquella pelea los mormones habían hecho sonar a dos tipos, y eso fue suficiente para que 10.000 hombres armados marcharan hasta la comunidad para apresar y exterminar a todos. Antes de hacerlo, eso sí, le ofrecieron el destierro. Dice, si se las toman, no los matamos. Y se produjo un nuevo éxodo, siempre hacia el oeste, ¿no? Otro de los problemas por los que se los acusaba era la ya mentada poligamia. Pero hay que decir que hoy la han excluido del dogma. El que la practica incluso es excomulgado. La instituyó Smith, que estaba casado, y en julio de 1843 anunció haber recibido una revelación según la cual la plena restauración del Evangelio incluía la poligamia. Dios le había dicho que debía obrarse como Abraham, que había tenido a Sara y también a Agar, uniones que posibilitaban el origen de muchas gentes, sin ir más lejos de Ismael. Bueno, Smith admitió que la revelación no había sido de su agrado, y menos aún del de su esposa, Emma se llamaba la esposa, ¿no? Pero de todos modos fue frecuente que los mormones tuvieran varias mujeres. Richard Barton, no el actor, sino el amigo de este programa, el traductor de Las Mil y Una Noches, estuvo entre los mormones hacia 1860. Y Salt Lake City le pareció un lugar ordenado pero sombrío. Oigamos a Barton. Dijo que aquello que podía criticar acerca del matrimonio múltiple fue que impedía la aparición del egoísmo del corazón llamado amor. La gran familia con sus esposas y sus hijos proporcionaba afecto, amistad, disciplina doméstica, pero era fatal para el romance, dijo Barton, extraordinario. El ardor se había traspasado del plano individual al grupo, pero en este caso a la iglesia. De todos modos, Barton quiso hacerse mormón, pero Brigham Young, que por entonces era el líder, ¿no?, se lo impidió. Miren que la objeción de Young acerca de la conversión de Barton. Le recordó que antes se había convertido falsamente en musulmán. Recuérdese que Barton se hizo pasar por musulmán y es uno de los poquísimos occidentales que alcanzó a ser admitido en los lugares santos de la Meca. Y entonces, recordándole aquella impostura, Young lo echó. Los mormones reconocían que cualquier idea de poligamia provocaría la condena y el rencor del país. La moral de aquel entonces abundaban los conceptos puritanos, ¿no? De modo que en realidad no divulgaron mucho esta revelación recibida por Smith, la de la poligamia, pero los rumores se propagaron. Ahí anda ese, tiene 2 o 3 mujeres, ¿lo vio cómo es? Sí, bien. Y fueron más perseguidos todavía. Y tanto fue así que Smith terminó asesinado. En 1844 lo acribillaron cuando una turba asaltó la cárcel en donde se lo había detenido con la excusa de protegerlo. La posta la tomó Young, quien hacia el 1847 se los llevó a todos los mormones a Salt Lake City. Y aquí termina la historia de estos primeros tiempos de los mormones, ¿eh? Así que, ¿qué me cuenta? Usted que no les abre la puerta. Ahora me hace sentir culpable. Claro, la mañana. Usted no es más que uno de esos que perseguían a los mormones en el siglo XIX. Bueno, ¿a quién quiere que dediquemos esto? A Joseph Smith. Y a Richard Barton, que no solamente estuvo, siempre estaban todos en los lugares donde había que estar Barton, ¿eh? Estuvo en Etiopía, haciéndose atravesar las mejillas de un lanzazo, llegó hasta los lugares santos de la Meca, estuvo en el Paraguay, en la guerra del Paraguay, y escribía, según dicen,
me gusta mucho contar esto. Tenía un salón para escribir sus libros, en donde había 11 escritorios. Yo no sé si eran 11 o 14, pero 11 queda mejor que 14. Y en cada uno de estos escritorios había material para trabajar con un libro. Él trabajaba cuanti menos con 11 libros, digo yo, faltando a la verdad. Y entonces me imagino a Barton entrando en el salón y decidiéndose, a ver qué me escribo hoy. A ver, hoy voy a traducir un cacho Las Mil y Una Noches. Hoy no, hoy voy a escribir mis crónicas acerca de la guerra del Paraguay. Hoy no, y así. Voy a escribir acerca de, qué sé yo, del asesinato. También a Barton, estoy pensando en algún otro para dedicarle. A Moroni. A Moroni, claro, el cobrador de la Sarmiento, que apareció mucho al principio del relato y después no se supo qué pasó con Moroni, que no se le apareció más a Smetana. No, cazó las tablas y se fue de nuevo. Bueno, a Moroni, ciertamente, antes que ninguno a Moroni, que fue el que desencadena todo. ¿Cómo me gustaría que algún enviado me diera con algún mensaje interesante? La parecida. Que no, abstenerse con mensajes que son los que recibo. Todo el tiempo recibo enviados con mensajes que no son interesantes. El orden de debe 3 cuotas de la Sarmiento. Ángel Moroni. Claro. Pero bueno, hace mucho que ningún mensaje interesante me llega de ninguna manera. Me llegan mensajes, pero no interesantes. ¿Y por qué razón se preguntará? No porque el universo carezca de interés. El universo es interesante. Y hay muchos mensajes interesantes en el universo. Pero no son para mí. El que no es interesante es este que habla con usted. Por eso no le llegan mensajes interesantes. Hemos ido a la discoteca a buscar tangos mormones. ¿Ah, sí? Tangos mormones o algo. ¿Sí? Pero es curiosa la distancia que hay entre los mormones y el tango. En general, los mormones que tocan el timbre no vienen chiflando la gallola o Rawson. Así que no, ni tampoco hay tangos que cuenten. Golpearon la puerta de la humilde casa y no, era el cartero, y no los mormones. Encontramos eso sí, algunos tangos sobre ángeles, como el caso de Moroni, ¿no? Y la muerte del ángel, quizá murió Moroni, en realidad murió en tanto ser humano que fue allá por el siglo V. Los ángeles se supone que están exentos de esa desagradable obligación. Como quiera que sea, la muerte del ángel es un bello tango que Gary Barton, el hermano de Richard Barton, sí, ¿en serio? Sí. ¿Es el hermano? ¿Gary Barton es el hermano? Seguro. No. Gary y Richard. Richard, Gary. Dejar xilofón. Adentro que llueve. Dijo un amigo. No son. ¿Quién es hermano? Entonces, ¿cuál era? Había un hermano. Ah, de Agustín Bardi, que era Gary Bardi. Ah, no. Pero no importa. Pero, ¿qué sé yo? Algún hermano tendrá. Claro, yo no sé si será tanguero de verdad este Gary Barton. Toca bien. Pero anda con el xilofón ahí. Bueno, de todos modos se ha hecho acompañar, previendo esta discusión, por Fernando Suárez Paz, Horacio Malvicino, Héctor Console, nuestro querido amigo Pablo Ziegler y Marcelo Nissenman. Y tocan ellos La muerte del ángel, este bello tango de Astor Piazzolla, dedicado a Moroni, el que vino a revelar la ubicación de unas planchas que luego se llevó para evitar que cayera en manos de infieles y de impíos. Y para que se salvaran los que creyeran, Alejandro, los hombres de fe. Claro, porque mostrándole las planchas cualquiera cree. Claro, acá Nosotros creer en unas planchas que han sido arrebatadas por un ángel.
creer en las planchas que uno exhibe, cualquiera, ¿qué mérito de fe hay en creer en la licuadora? Claro. Bueno, este es un argumento lo más falaz, pero extraordinario, eficaz. muy eficaz. Claro. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué clase de mérito hay en creer o en no creer? ¿Qué quiere decir creer? Claro que se ve, ¿no? Cualquiera cree en algo que ve, desde luego. Obviamente. ¿Y qué mérito hay en creer en lo que uno no ve? Eso es lo que hay que preguntar, ¿no? Como si fuera meritorio. Confundiendo la creencia, por ejemplo, con una empresa ardua como escalar el Aconcagua, ¿no? ¿Qué mérito hay en escalar una montaña de 10 metros? Ninguno. Lo meritorio es escalar el Aconcagua. Bueno, eso aplicado a la fe. Adelante nomás, ahí está preparándose. Está acomodando el xilofón. Richard Barton, el hermano, le está acomodando y le está alcanzando los palitos que son indispensables para tocar ese instrumento. Adelante, Gary. Saludos a Richard.